Las agencias de protección de datos, en una cosa que se llama el Grupo del Artículo 29, que es como el foro donde se reúnen entre ellas en Europa, pues han dicho que sí, que eso sería un dato de carácter personal porque es terrible, malísimo y hay que tener mucho miedo con eso. Pero no ha habido ninguna sanción en concreto por la aplicación de eso todavía y la ley no dice nada, eso está claro. Entonces, bueno, es la opinión que tienen las agencias, es importante, hay que tenerla en cuenta, pero no tiene por qué ser el punto definitivo. Lo que sí, en cuanto se convierte en problemático, es en cuanto tú puedes asociar esa cookie local con un login. O sea, si tú ya tienes el usuario logueado y tienes la cookie, ahí está clarísimo que ya hay datos personal. Porque ya esa cookie pertenece a una persona concreta que tú tienes en tu sistema. Y ahí ya no hay fallo. Entonces, es importante que cuando la persona sea de alta en tu sistema, cuando acepta la política de privacidad, quien te la diseñe o tú mismo, lo tengas en cuenta, ¿sabes? Porque si no, te puedes encontrar con un agujero por ahí. Cuando el usuario no está logueado y simplemente navega libremente por un sitio, yo creo que es complicado, muy complicado, pues eso, aplicar la categoría de dato personal o que te puedan sancionar, que en el fondo es de lo que se trata, por eso. A lo mejor desde un punto de vista teórico sí podríamos hablar de dato personal, pero desde un punto de vista práctico es muy difícil que te caiga una sanción por eso. De hecho, no ha caído nunca ninguno. En España seguro, y fuera de España no conozco ningún caso, vamos. Sí. Pues, resumiendo mucho, en realidad, todo esto consiste en que tú en tu política de privacidad o general es ilegal, pongas una cláusula en la que le digas al usuario, el usuario me envía y ya está. Bueno, tampoco se trata de eso. Tampoco se trata de eso. Yo siempre ponía un ejemplo. Y luego la acepta a la hora de sí. le pides la aceptación, la acepta. A ver, tienes más obligaciones. Cuando os ponía la diapo de la caja fuerte, entre las cosas que tú tienes que hacer, pues hay una cosa que se llama el principio de calidad. Y el principio de calidad lo que te dice es que no te puedes pasar. En resumen. Que los datos que trates tienen que ser correctos, muy bien. Que las finalidades las tienes que respetar, todo muy bien, pero no te puedes pasar. Que tú tienes que tratar lo que sea necesario, estrictamente, y lo que menos vulneren al derecho de la persona en cada momento. O sea, un poco lo que se llama proporcionalidad en tema jurídico. ¿Por qué es esto? Porque es que si no sería muy fácil. Aquí le ponemos ahí en la puerta un letrero que pone: una vez que cruzas este umbral, estás entrando en el mundo del marketing y la publicidad, que son muy malos, y no tienes ningún derecho. Y aquí dentro podemos hacer contigo lo que quieras. Bueno, sí, puede haber ese letrero, puede haber alguno que aún así entre, pero ¿estás seguro que si pasa algo, tú vas a poder denunciar y que el que haya puesto el letrero te diga: no, pero yo he puesto un letrero y él ha pasado porque ha querido? No te va a servir de nada. ¿Por qué? Porque estamos hablando, como os decía, de un derecho fundamental. Y entonces, sí es cierto que tiene límites, sí es cierto que el consentimiento es una base jurídica válida, pero no se aplica siempre, te lo pueden quitar en cualquier momento. Tienes que guardar esa proporcionalidad, no te puedes pasar. Y en el fondo, en Big Data lo que estás haciendo es dejar de tratar datos personales. Entonces eso también te va a ayudar, porque no se va a aplicar la norma. Sí es cierto que hay gente que se empieza a comentar ya, pues que esto invade también tu derecho de propiedad, porque los datos son tuyos y entonces los estás tratando sin pagarle nada a la persona, se habla de un enriquecimiento injusto, pero bueno, eso son cosas que se hablan, pero que todavía no hay nada firme sobre ello. ¿Por qué? Pues lo que os decía, estamos con una tecnología muy nueva, la ley es del año 99, la de protección de datos, y el Código Civil es del siglo XIX, y claro, pues no siempre es fácil aplicarle estas cosas antiguas a tecnologías modernas, eso es un hecho. ¿Qué se hace en estos casos? Pues eso, ser prudente, tratar de no liarla mucho, porque es lo que os decía Paula. El legislador es un poco pendular. O sea, partes de la no regulación, de repente alguien la lía mucho, la gente se le queja al legislador y el legislador ¿qué hace? ¡Ras! Se pasa 3 puestos. Y entonces cuando se pasa, la industria entra en bucle, podríamos decir, y entonces va al legislador y dice: pero estás pasado, vas a destruir el mercado, vas a destruir el negocio, se va a acabar internet, y entonces ¿qué hace el legislador? Pues tira un poquito por aquí. Pero hacer que vuelva es súper complicado. Entonces, en el fondo, la prudencia y el no liarla mucho es lo que te va a garantizar que el legislador, que la gente no perciba un problema y que el legislador, por tanto, no se vea obligado a sacar normas nuevas que te compliquen la vida. Es lo que haciendo Google en la historia. Un poquito más, un poquito más, sí. un poquito más. Y le acaba de caer una multa Sí. curiosa. Y no solo en España sumando cosas, ha superado los 900.000, en Francia ha superado el 1,5 millones, y todavía queda Holanda, queda el Reino Unido, porque han pactado todas las agencias que por ello.
Eso en derecho a la competencia se llamaría colusión, pero si eres el Estado, pues es más fácil. Sí. Yo tengo una duda de la legalidad en cuanto a que hasta que el usuario se registra, tú vas cogiendo datos, ¿no? El usuario, son datos anónimos, ¿no? Le metes la cookie, le coges el IP, su perfil de navegación y tal. Y a la hora de que se registra, haces el matching. Yo quiero saber, ¿es legal hacer el matching de todo historial anterior a su registro y usarlo? Esa pregunta es buena. A ver, si tú eres capaz de informarle de forma clara de eso, sí sería legal. A la hora del registro. Sí, sí. La cuestión es que el usuario debería poder ser consciente de cuánto te está dando. Y eso es complicado. Eso es complicado. Pero sí, a ver, posible es. Sí, se podría hacer. La cuestión es eso, ver, por un lado, qué información le das, si le das bien, y sobre todo, no pasarse, lo que me comentaba ella hace un momento, que la proporcionalidad también es importante. Entonces, oye, os pongo un ejemplo de cosas que pueden hacer que los usuarios se enfaden. Pues un retargeting más allá de un tiempo determinado sobre una cosa concreta. Sí, te buscas una cámara de fotos y te llegan saliendo anuncios de cámaras de fotos 3 años. El otro día me vino un cliente nos vino un cliente a contactar por un tema con una clínica de estas para estos problemas que quieren. Sí. Y claro, cuando le busco, no te preocupes, vamos a mirar la página. De repente estaba entrando y estaba asustado. Y ya puso la navegación privada, porque es que si no me van a machacar, ¿sabes? Me van a meter en el perfil de abogados del barrio de Salamanca, que tienen ese problema. Perfil no me interesa para nada. Y que por supuesto no se corresponde con la realidad. Y sabes, ese tipo de cosas son las que al usuario no le gustan. Y son las que después te generan problemas. Entonces, claro, se trata un poco de ser prudente. Sí, sí. No obstante, yo creo que también un elemento importante es siempre dar al usuario la posibilidad de que diga que no, el famoso opt-out, ¿no? Yo te informo de que puedo utilizar tus datos del pasado y tal, y a ponerle de una manera muy fácil el hecho de que te diga no quiero. No te va a llevar. Perdona que me acaba de decir esto, pero lo que tú estás comentando es precisamente captación de datos a través de cookies, entiendo. Sí, está más relacionado con el marketing automation, claro, de ir haciendo un scoring, ¿vale? Es que ese tipo del de preregistro, y cuando se registra, asignarle toda esa información que ha sido recogiendo anónimamente a ese tipo. Claro, es que esa información realmente al ser captada a través de cookies, o sea, la agencia lo que sí dice es que el consentimiento tiene que ser previo a la captación de la información, de manera que un consentimiento con carácter retroactivo en principio no sería válido. Lo que sería válido es coger datos, pedir consentimiento y luego ya captar datos. Puedes repetir la misma acción para que se replique la información previa que has cogido, pero ya tienes el consentimiento. Entonces, y luego aparte que la captación de datos a través de cookies, si no la asocias con la IP, por ejemplo, no son datos personales. Entonces, no significa que por el tema de los datos uno ya no pueda hacer campañas de marketing, no pueda seguir con su actividad de venta y su actividad comercial ordinaria. Lo que pasa es que sí que tiene que haber unos requisitos, bueno, pues una serie de informaciones que lo que hacen es cubrirte para que tu actividad la puedas seguir desarrollando de manera legal y tú ya con tu política de cookies bien hecha, puedes seguir tratando esa información. Pero en sí, la información que se da a través de cookies, bien sea de publicidad, bien sea de analítica o de perfiles, no son datos personales. Y luego aparte las cookies de autenticación y de identificación de usuario, en sí no son datos personales tampoco. Estas cookies, de hecho, el grupo de TAP, artículo 29, lo que dice es que no es necesario ni siquiera informar y pedir consentimiento sobre ellas. O sea que tú, las cookies de autenticación de login, para meterte a través de una cookie de login, no es necesario que informes y pidas consentimiento. Porque hay una serie de... Se da por hecho que ya hay una serie de cookies imprescindibles para la relación. Exacto. Eso es así. ¿Tenemos algún ejemplo de web sancionada por el tema de las cookies y la LGPD? No. Hay un procedimiento abierto, hasta donde yo sé, pero no ha sido resuelto todavía, o al menos no me consta que haya sido resuelto. Es previo a la guía de cookies, es decir, en la guía de cookies al final, como yo creo que todos sabéis, se llegó a un compromiso de información con los usuarios, una información prominente que se viera en la página de aterrizaje, y si el usuario seguía navegando, pues era que consentía. Este caso que hay abierto, según fuentes de la agencia, es por falta de información, es decir, es previo a esta guía de cookies, es porque la página en cuestión ni siquiera informaba
sobre la instalación de cookies. Yo creo que al final se ha hecho mucho ruido y vamos a cruzar los dedos, pero yo creo que al final no hay mucho interés en sancionar por el tema del consentimiento o por el tema del momento de instalación de la cookie, si se instala antes de que el usuario consienta. Al final yo creo que el nivel de los casos... Además, hoy por hoy no está ni siquiera claro que se pueda sancionar en base a tema de cookies. No, o sea, no existe una sanción. Lo puedes intentar encajar en cosas que ya existían, pero no existe todavía una sanción concreta sobre eso. Se está tramitando a nivel parlamentario. Y puede que en 3 meses la tengamos, pero hoy por hoy no existe esa sanción específica. Así como veo campañas y todo en la calle, en plan. Claro. Te ayudamos y... Claro, es que además te cuento una cosa. Las cookies afectan a datos personales y a datos no personales. ¿Entiendes? Entonces, si tú con una cookie vulneras datos personales, te podrían aplicar la ley de protección de datos. Pero si no vulneras datos personales, no te pueden aplicar nada hoy por hoy. ¿Y alguna web que por defecto cumpla perfectamente esta ley de cookies? Pues casi todas lo están haciendo bien. Casi todas lo están. Las que salen con sacan los avisos, casi todas lo están haciendo bien. La llave, por ejemplo. Los medios de comunicación ya se han puesto todas las pilas, es decir, hasta las joyerías, o sea, online, o sea, todo. Yo creo que... Pero a mí, permitidme diferir. El 90% de las webs lo están haciendo mal. Bueno, sí. Yo trabajo en autocontrol, hacemos una consultoría de esto. El 90% de las webs están utilizando una solución tanto de información como de consentimiento que no sería válida a ojos de la gente de los datos. Hay algunas que efectivamente siguen utilizando fórmulas de utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de navegación. Esas no valen. Eso no vale. Es decir, al final, uno de los básicos que hay que cumplir para cumplir con esta guía es informar sobre la finalidad concreta para la que vas a tratar los datos. Analítica web, ofrecerte publicidad, prestar tus servicios, es decir, no vale te ponemos cookies y si no tu navegación va a ser horrible. En ese sentido sí que es verdad que hay algunas que están salvando el expediente, ¿no? Pero vamos, mi experiencia de navegación es que la gran mayoría de las páginas por las que me muevo sí que están... Sí. Te podría decir la que la de nuestro despacho, pero no te lo voy a decir porque no tiene cookies. Entonces, claro, no sabéis de cookies, pero sí. Cuando de repente aparece la normativa que ha avisado el tema de las cookies y si no, pues lo que estamos hablando, toda la información que se ha recogido con anterioridad de ese aviso o esa aceptación mía, ¿se ha borrado o sigue manteniéndose? Es decir, si yo, por ejemplo, llevo 1 año sin navegar en ningún sitio y de repente ahora entro en una web y me salta el aviso de sí, tienen datos míos con anterioridad y aquí ahora yo doy mi consentimiento al tema de las cookies. Toda la información previa que se me ha recogido a mí tiempo atrás, ¿es válida o solamente es válida a partir de que yo acepto eso? Te cuento, si son datos personales se supone que no es verdad. Y si es de navegación... Porque no. tienes, como nos decían por el fondo hace un momento, tienes que pedir el consentimiento antes. Si no son datos personales, yo entiendo que no debería haber problema. La navegación, pues, visitas, cosas que haces... Sí, porque en el fondo lo que has hecho es legalizar una conducta. En todo caso, como no existe ningún artículo que te diga exactamente qué es lo que tienes que hacer, el consejo más útil que te puedo dar es, oye, pues si no te importa en exceso, empieza a hacerlo. Empieza a hacerlo. Sería lo ideal, para estar completamente seguro. Ahora bien, si no lo haces, ¿qué te puede pasar? Pues hoy por hoy yo creo que nada. Si no son datos personales. Sí, me cuesta creer que toda la industria haya reseteado todo el historial de cookies a partir de que de repente hay que poner el mensajito diciendo ok. Sí, en el fondo también ten en cuenta una cosa. Sí, pero bueno, en el fondo ten en cuenta que los usuarios actualizan navegadores, cambian de sistema operativo, borran cookies, entonces tampoco... ¿Borran cookies? ¿Tú crees que un usuario normal de la calle que está en su casa ahora sabe borrar cookies? Yo creo que con tanto anuncio de privacidad cada vez hay más culturilla digital, esto de las cookies. A lo mejor un usuario no sabe que es una casa que se instala, tal, pero sí que sabe que... Sí. Pero el porcentaje es muy bajo. Sí, todavía es más bajo, eso está entre un 5 y un 6%. Sí, es más alto que hace unos años, que estaba en torno a un 2%, pero todavía... Es que como trabajé en la Agencia de Protección de Datos, pues tengo en el navegador marcado por defecto que cada sesión me cierro y me borro todas las cookies, entonces todos me vais a mirar mal. Muy mal. Sí. Esto en esta casa no se dice. Sí. Pero lo que contribuye muy mal a mi experiencia de navegación, porque claro, los avisos de cookies, cuando le das a aceptar, eso lo guarda en una cookie. Entonces
No sabéis cuántos avisos de cookie me saltan, es tremendo. Sí, todo el rato. Pero bueno, eso es cosa del legislador que saca leyes como las que saca. Que a mí me parece absurdo, pero bueno. Si el 90% no está cumpliendo legalmente... Bueno, eso no lo ha dicho él, quiero decir, eso lo digo Gonzalo, con un protocolo que tiene un convenio con la Agencia de Protección de Datos. ¿Qué porcentaje de las pymes y de los ciudadanos normales pueden estar al día en esta reglamentación? Porque pues mira, supongo que será casi inviable con la cantidad de necesidades legales que tiene, de consultores legales que se necesitan, de expertos técnicos que le tengan que informar. La realidad, ¿qué porcentaje crees tú que podría estar al día de esta ley? Mira, el último dato que he visto al respecto era el que tenía la agencia de gente que había dado de alta sus ficheros. Y si no recuerdo mal, estaba en torno al 13-15% del censo de empresas. De ahí hay que quitar las empresas que no están activas y hay que, o sea, para hacer el cálculo, hay que también eliminar las empresas, que son pocas, pero las hay, que no tratan ningún dato personal, porque son microempresas, no tienen empleados, se dedican a B2B. Y, por ejemplo, os pongo un ejemplo de una de estas. Un amigo que tiene su empresa es de suministro de piezas para hacer el alcantarillado de Madrid. Pues ahí no hay datos personales. Solo él, muy difícil encontrar. No tiene ni web. Entonces, pues... Y los que hay serían de contacto de empresas, que esos están excluidos por la normativa. Y después habría que sumar todas aquellas empresas que lo único que han hecho es dar de alta los ficheros y no han hecho nada más, que entonces no están cumpliendo con la normativa, solo han cumplido con uno de los trámites. ¿Cuánto da eso? No lo sé, la verdad, no te podría dar un dato exacto, pero por debajo del 10% seguro.